Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Padre. Qué gusto. Igualmente. Qué gusto vernos. Igualmente, mucho gusto. Muy bien, buenas noches a ustedes que nos reciben en sus hogares. Buenas noches al equipo de producción. Con esta magnífica Te amo, que se refiere, entiendo yo, es una rola católica que se refiere al amor a Dios, ¿no? Con esta magnífica canción, pues damos inicio a nuestro programa. Ya perdí la cuenta. 25 hoy. 25. Antonio, medio año. Medio año. Medio año. O en las tuchas. Así es. Tristísima, como dice en mi pueblo. Bueno, para gloria de Dios y para bien de muchas, Así es. y para bien de muchas almas. Eso esperamos. Eso esperamos. Muy bien, pues basta de prolegómenos. Vamos a entrar en materia, como siempre lo hacemos, de la mano del Señor y de María, cuyas imágenes aquí nos acompañan en el set de producción que nos han puesto. El foro 2. El foro 2, con nueva imagen. Nueva imagen. Muy bien. Esta oración del manual Encuentro del Padre Larrañaga es una oración muy bonita que me gusta hacerla con los servidores, con los apóstoles, con los jóvenes, con las personas que están preparando una misión, trabajo, servicio, ¿no? Y se llama Para Servir. Vamos a ver qué hermosa oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo, para poder servirte mejor, dame un noble corazón, un corazón fuerte, para aspirar por los altos ideales y no por opciones mediocres. Un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición, sino una misión que me confías. Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valiente soldado ante mi propia cruz y sensible sireneo para la cruz de los demás. Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas y seducciones. Un corazón grande con los hombres, leal y atento para con todos, pero especialmente servicial y dedicado a los pequeños y humildes. Un corazón nunca centrado sobre mí, siempre apoyado en ti, feliz de servirte y servir a mis hermanos, oh mi Señor, todos los días de mi vida. Amén. Amén. Qué bonito, un corazón nunca centrado sobre mí, o sea, no un corazón egoísta, ¿verdad? Correcto. Siempre apoyado en ti, Señor, feliz de servirte y servir a mis hermanos, oh mi Señor. Muy bonita, muy bonita. Muy bueno, me gusta mucho. Corazón magnánimo. Corazón magnánimo. Fíjate cuántas descripciones, hablando que tenemos aquí una imagen de este hermosísimo del Sagrado Corazón. Dame un noble corazón, corazón fuerte, corazón generoso, corazón grande para con el mundo, comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas y seducciones. Hermoso. Muy bonito. Muy bien. Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Antonio? Bien, pues mira, estamos... Perdón si me pones en sintonía de lo que... Para los que sintonizamos tarde la estación. Exacto. Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando del tercer pensamiento irracional, que se sintetiza en cometer errores es inaceptable. Es la manera en que se sintetiza, ¿no? El tercer pensamiento racional, y vimos que
que pues, cometer errores realmente, la cultura del error para lo que es la neurociencia, y explicamos un poquito en la semana pasada que la neurociencia, que es la que estudia de manera integral todo el sistema nervioso y su funcionamiento con todos sus órganos, de manera especial el cerebro, que es el órgano central del sistema nervioso, ¿no? el aparato cognitivo. Y vimos cómo la cultura del error, decíamos, para el cerebro es algo sumamente importante, porque es a partir del error que el cerebro puede activar y que nosotros activamos un sistema de neuroplasticidad. Es decir, el cerebro realiza nuevas sinapsis, es decir, nuevas conexiones y nuevas líneas neuronales para que pueda el cerebro entonces ir distinguiendo decíamos, entre lo verdadero y lo falso. Pero para que el cerebro pueda distinguir esto, decíamos, tenemos nosotros que aceptar el error, ¿no? Y hablamos en la semana pasada de las 4 R's, ¿no? Que es el reconocer el error, que es responsabilizarse del error, que es reconciliarse con el error y lo que es reparar o resolver el error. Con esas 4 R's que vimos la semana pasada, el cerebro, cuando entonces en esta última R de reparar y resolver el error, el cerebro ubica que esa acción, por decirlo así, que cometimos y que fue una acción errada, equivocada, es inútil. Y el cerebro entonces crea una red sináptica nueva y desecha esa antigua, que es precisamente la que se creó a partir del error. Entonces, cuando nosotros reconocemos, responsabilizamos, nos reconciliamos y reparamos o resolvemos una situación errática, el cerebro inmediatamente ubica esa red sináptica con que hicimos todo eso como inútil y la desecha el error. Y ahí entonces, cuando no hacemos esto, no le damos la oportunidad al cerebro de activar esa función o ese protocolo de neuroplasticidad para ir creando nuevas redes sinápticas. Entonces, todo esto que estamos platicando lo hicimos de una manera muy rápida la semana pasada, pero es todo un descubrimiento de la neurociencia, es algo verdaderamente interesante. Y a nivel experiencial, estas 4 R son tremendamente liberadoras contra la frustración, contra el enojo, ¿no? Contra el autobullying que uno se pueda hacer, que uno se pueda hacer o que otros le hagan por haber fallado. Es cierto, ¿no? Es cierto, totalmente. O sea, me parece que son esas R's, esas 4 R's, reparar, reconocer, reconciliarte, ¿no? Es tremendamente liberador. Totalmente, totalmente. Y de manera particular, por ejemplo, en la tercera, que es la reconciliarte con el error. Así es. Es algo sumamente interesante porque ahí está, y es algo de lo que vamos a platicar hoy, cómo uno mismo reconoce que cometer errores es humano. O sea, no tiene nada de contranatura cometer errores, al contrario, los errores son parte de las limitaciones de la naturaleza humana y por lo tanto, en esta tercera R, que es reconciliarte con el error, lo dijimos la semana pasada, no significa decir, me encantan los errores, los voy a seguir cometiendo, sino reconciliarte significa es algo natural, es parte de mis limitaciones y acepto que soy una persona limitada. Así es. Acepto que soy una persona vulnerable y susceptible a cometer errores. Sí, sí. Si nos quedamos allá en esa tercera R, pues estaría incompleto toda esa activación del protocolo de la neuroplasticidad, porque la última R es reparar Así es. y resolver la situación, ¿no? Así es. O sea, como quien dice,
es de humanos errar, es de humanos cometer errores, eso es cierto. Bueno, los grandes inventores, los grandes físicos, científicos, los grandes inventores, pues sus inventos resultan a base de prueba y error. Es correcto. ¿No? Prueba y error. Totalmente. Sí, pero aplicando estas error, corrigen el error, rectifican el camino. Esto no lo hago porque aquí si hago esto me sale mal, entonces me voy por acá. Exacto, ¿no? Exacto. Y así van, ¿no? Entonces, ciertamente, es de humanos cometer errores, pero no debemos vivir en el error o erróneamente, permanentemente. Exacto. Si no nos reconciliamos y curamos esta acción errática o esta situación de error que cometimos. Digo curar porque no me acuerdo de la última R, reparar o resolver. O resolver, perfecto. Es la última R donde entonces ya, por decirlo así, se cierra. Y hablando de lo que nos presenta la neurociencia, es que ya el cerebro activa ese protocolo de la neuroplasticidad, entonces genera nuevas redes sinápticas, ¿no? Es algo una maravilla. Verdaderamente interesante. Hablando de reparar los errores, más de un amortiguador ya se habrá echado a perder con los baches que nos encontramos aquí en el camino. Es correcto. Pero lo que quiero decir es que cuánto esto que estás diciendo ahorita se aplica cuando en esta época de lluvias y cosas que salen muchos baches, si no vives conscientemente y te acuerdas que en este camino hay este bache y este bache, ¿cuántas veces pum, 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 caes en el mismo bache? En el mismo bache, ¿no? Es correcto. Porque no se vive conscientemente, no se está alerta, ¿verdad? Está pajareando, como decimos. Es correcto. No hay atención. Y claro, eso te lleva a cometer el mismo error una y otra vez. O sea, no hay reparación. Es correcto. No hay desde la primera R. Es la reconocer. Es reconocer, exacto. Cuando la persona no entra ni siquiera a esta dinámica de la primera R, que es reconocer, ¿sí? Es cuando decimos que el ser humano es el único animal que cae dos veces en el mismo hueco o tropieza 2 veces con la misma piedra. Así es. ¿Por qué? Porque no hay desde la primera R, no se reconoce. O sea, no hay ni siquiera esa acción de reconocer. Es decir, esto, por aquí no puedo ir, como decías, en esta calle no voy a pasar, o voy a pasar hacia la derecha, o voy a pasar hacia la izquierda, porque aquí ya reconocí que ahí hay un hueco. Es correcto. Puede desbaratar el coche, ¿no? Entonces, desde la primera R, cuando no se entra desde la primera R, entonces es cuando caemos una y otra vez en el mismo error. Y tristemente, podríamos decir, no encuentro otra palabra, otro adjetivo, otro adverbio, tristemente tenemos que reconocer que en muchas ocasiones lo hacemos a propósito, o sea, no reconocemos y estamos cayendo una y otra vez en el mismo error, ¿no? Y no porque no nos demos cuenta conscientemente que eso que estoy haciendo no está bien, sino porque de alguna manera ya me habitué a hacerlo. Un hábito que lo estoy haciendo una y otra vez, pero sé conscientemente que no es correcto eso que estoy haciendo. Es correcto. Eso ya entra otros procesos y otras situaciones, pero que entran dentro de la misma situación de no reconocer, de no responsabilizarnos, de no reconciliarnos y de no reparar o resolver el error, ¿no? Suena a R con R. ¿Sí? R con R, así es. Como las R's del mundo de la ecología, ¿no? El reciclar, el reutilizar. Es correcto. Es cierto. Muy interesantísimo, entonces. Sí, eso fue lo que vimos, pues, hacia grosso modo la semana pasada. Y hoy creo, para terminar, pues, este tema que es muy importante. Y me parece, aunque sabemos, como lo hemos dicho en otro de los pensamientos irracionales, que cada uno de ellos tendríamos material para estar hablando, no uno, sino los 25 programas, ¿no?, que ya tenemos hasta hoy. Pero me parece que vale la pena que terminemos con esas precisiones que vamos a hacer. Adelante. Y la razón principal por la que lo pensé, padre, es porque
este pensamiento es uno de los pensamientos irracionales, obviamente, primero, que tenemos con más frecuencia las personas, ¿no? Si podríamos decir de alguna manera cuál de los 11 pensamientos está más proliferado o es más común en la mayoría de los seres humanos, yo diría que este es uno de ellos. Pensar, cometer errores, es inaceptable. O sea, lo pensamos, tenemos que acordarnos que esto normalmente lo aplicamos primero en primera persona. O sea, no es aceptable que yo, Antonio, cometa errores. No puedo cometer errores. No me lo puedo permitir, ¿no? O como decimos ahorita algunos, no me puedo dar el lujo, ¿no?, de cometer errores. Y fíjate que esto que se dice y que pues a lo mejor alguien no miraría la trascendencia de esto. Yo recuerdo un caso muy lamentable, hace ya muchos años aquí en Mérida, un chico muy estudioso, muy disciplinado, pero muy disciplinado y muy estudioso, que llegó casi a actitudes obsesivas de que si no sacaba 10 se ponía mal, Sí. ¿no? Sí. Y acostumbrado siempre a ser perfecto, ¿no? Acostumbrado siempre a ser perfecto y a ser el primero de la clase, el día que sacó 8 en una materia, se suicidó. Se suicidó justamente por eso. Sí, porque extremos. este pensamiento irracional es inaceptable. Es inaceptable, ¿no? Sí, es correcto. Sí, obviamente el caso que presentas es tristemente extremo. Claro. Pero casos no tan extremos son muy comunes, Sí. muy comunes de todos los días. Y estamos hablando desde los 2 elementos, que es una cosa interesante, por ejemplo, cuando hablamos de adultos mayores, que el primer elemento, el primer criterio de madurez integral en el adulto mayor es aceptarse, ¿no? Y no cometer errores, es decir, no tener errores, ¿no? Por ejemplo, las arrugas, las consideramos como errores de la naturaleza, ¿no? Así las es. canas, las enfermedades, el hecho de ir cambiando el rostro, desde las cosas externas, no es aceptable, envejecer. Desde aceptar la edad, aceptar la caída del cabello, es correcto, ¿no? Aceptar, ¿verdad?, que la papadita que se va cayendo, es cierto, los bracitos, la gran. Exacto. Entonces, sí, es cierto, no he pensado en eso. Desde eso, que es nuestra imagen externa, hasta nuestra imagen interna, ¿no? Hasta nuestra imagen interna, que es exactamente ese tipo de procedimientos, ¿no? O sea, los desempeños. Por ejemplo, académicos. Desempeño académico, hay muchas personas, y muchas veces de este tipo de situaciones, no entramos a juzgar a nadie, pero muchas veces esa falta de flexibilidad y de ver las cosas, por ejemplo, una calificación no de 10, verla como algo que no es para suicidarse, o que no es para estar llorando, o que no es para estarse sintiendo una porquería, una basura, ¿no? Muchas de esas cosas nos las inculcan desde pequeños, y en el mundo adulto, en la casa, papá, mamá, hermanos mayores, abuelos, etc., muchas veces le vamos pasando a los niños que el que saca 10 es mejor, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente el que saca 10 es mejor? Hay muchas cosas que estarían en discusión, ¿no? De que un niño o una niña que saca 10 es mejor que el que saca 9 o el que saca 7. Hay muchas cosas que discutir, ¿no? Primero, ¿a qué significa para el mundo adulto ser mejor? En este caso, como platicábamos en el anterior, ¿no? Para ser exitoso tengo que ser mejor o superior que los demás, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que son inculcadas desde pequeños. Entonces, este pensamiento, cometer errores es inaceptable, lo venimos muchas veces arrastrando desde muy pequeños. Y eso es algo que está
de alguna manera ya como petrificado en nuestro diálogo interno, ¿no? O sea, ya tiene mucha fuerza. Es muy difícil para muchas personas que podamos superar el hecho de decir, yo me puedo equivocar, ¿no? O ver un error como algo natural y expresarnos o reaccionar, por ejemplo, decir, no te preocupes, vamos a resolverlo, no hay problema, no pasa nada, vamos a ver que lo hacemos de nuevo y no pasó nada. ¿Okay? Una serie de reacciones que son expresivas y que son significativas de una mentalidad de que no le tiene miedo al error, ¿no? Es exactamente lo que la neurociencia descubre. No tenemos que tener miedo a equivocarnos, no debemos tener miedo a cometer errores, porque todo eso se puede componer, es lo que llama la neurociencia la cultura del error. El error es la base del conocimiento, ¿no? Si para la epistemología dice que el conocimiento, la pregunta, ¿no? es la base del conocimiento, hoy con esto que estamos hablando de la neurociencia podríamos decir el error es la base del conocimiento. De hecho, comenzamos con una frase, parafraseamos a René Descartes, ¿te acuerdas, no? Sí. Que decía, pienso, luego existo. Y con esta cultura, es decir, me equivoco, luego aprendo. O sea, esa es la... Ergo cogito sum. Exacto, la frase que decía Sí. Sí, eso yo iba a decir, que justamente el error también da pauta para el conocimiento, el aprendizaje. El aprendizaje, es correcto. Correcto. Y esto que la neurociencia nos dice que es cuando el cerebro activa este protocolo de la neuroplasticidad para crear nuevas redes sinápticas, ya en la neurociencia se llaman eficaces, ¿no? O sea, para la neurociencia lo que nosotros podemos llamar verdadero, lo que podemos llamar correcto, lo que podemos llamar está bien, ¿no? La neurociencia se llama eficaz, son redes sinápticas eficaces, es decir, que te llevan a cumplir lo que tú estás buscando, ¿no? Y como sabemos realmente cuál es el objetivo principal del cerebro, crear redes sinápticas que nos ayuden a la supervivencia, ¿no? O sea, ese es el tema, por decirlo, la función principal del cerebro es crear redes sinápticas que sean útiles para que podamos sobrevivir, ¿no? Eso es algo interesante. Excelente, excelentísimo. Muy bien. Bien, entonces, el hecho de la frase del pensamiento irracional, cometer errores, es inaceptable. Lo primero que nosotros podríamos decir es que lo primero que provoca, ¿no? Ya en la práctica, en la práctica cotidiana, lo primero que provoca es malestar. La persona se siente mal. Ya en sí mismo cometer un error trae situaciones difíciles o complicadas de poder afrontar. Pero si además de la dificultad natural que tiene el hecho de confundirse o cometer errores, nosotros le añadimos un pensamiento como este, cometer errores es inaceptable, el malestar que provoca va a ser más intenso y más recurrente muy posiblemente, ¿no? Entonces, lo primero que provoca es un malestar, o sea, nos provoca malestar e incluso nos provoca sufrimiento mental y emocional. O sea, mentalmente nos sentimos confundidos porque dicen, ¿cómo es posible que yo haya cometido este error? Si lo vi, si lo chequé, si lo revisé muchas veces y cometemos el error. Entonces hay una confusión mental que evidentemente cuando la mente se confunde, las emociones se revuelven, ¿no? Esto es sin duda. Entonces, esto es lo primero que provoca este pensamiento. Y ya simplemente, Padre, con ese elemento, es decir, provoca malestar, incluso sufrimiento, porque se confunde la mente y las emociones se revuelven, ya con este hecho podríamos decir que es suficiente para darnos cuenta que no es bueno, que es falso, que está equivocado, ¿sí? Porque hay algo que es muy importante también, y la psicología lo ve con mucha claridad.
Todo lo que provoque confusión mental, todo lo que provoque malestar o sufrimiento emocional, hay algo que no está funcionando bien allá. Hay algo que no está en su lugar, ¿no? Exactamente, hay algo que no está funcionando bien. Antes de poder entrar a decir que si es verdadero, que si es falso, que si es correcto, que es incorrecto, la psicología antes de todo eso dice hay algo que aquí no está funcionando bien, ¿no? No está funcionando bien. Si te provoca confusión mental, si te revuelve o te desestabiliza emocionalmente, hay algo que no está funcionando bien. Aun cuando estemos aplicando, viendo, oyendo, leyendo, lo que fuera, las cosas más maravillosas y más verdaderas del mundo, pero si te provoca confusión mental y te revuelve, te desestabiliza emocionalmente, detente porque hay algo que no está funcionando bien. Y nos remitimos a las primeras lecciones, ¿no? Tratar de aprender a leernos. Exactamente. Tratar de aprender a descubrir y a darle nombre a lo que está pasando y lo que sentimos, ¿no? Es correcto. Correcto. Y ese día es todo un proceso. Exacto. Después de hablar de todo el primer paso, que son todo aprender a pensar, ¿no? Que el resultado final es muy claro, aprender a pensar racionalmente, ¿no? El segundo paso es educar emociones. Y en educar emociones, uno de los primeros pasos es precisamente ponerle nombre a tus emociones, ¿no? Estoy molesto, estoy contento, estoy desanimado. O sea, el hecho de poder nombrar literal y concreta y específicamente cómo te sientes, ya tienes un paso ganado para poder manejar y poder educar tus emociones. Bien, entonces eso sería lo primero, provoca malestar, sufrimiento, y ahí hay algo que no está, y sería suficiente para decir cometer errores es inaceptable, es algo falso, es algo que no es saludable para la mente y para la conducta de las personas. Y podríamos decir incluso que es, parafraseando también a el álgebra, creo que es álgebra aritmética, no sé lo que me puedan decir ahí, lo que te acuerdas del binomio cuadrado perfecto, creo que es álgebra, ¿no? Si no, que nos digan allá para que nos corrijan. Nunca fue mi fuerte las matemáticas. A mí tampoco, yo tampoco. Yo me quedé con ecuaciones de primer y segundo grado, Rey. Yo me lo grabé porque realmente no me gustaba. Binomio cuadrado perfecto. Suena bonito, ¿no? Sí. Le da elegancia. Le da elegancia a tu al tema. exposición. Pero fíjate, hay un binomio que es cuadrado imperfecto, que es otra cosa que provoca este pensamiento de cometer errores, es inaceptable, que es que a todo error corresponde un castigo. ¿Sí? A todo error corresponde un castigo, una sanción, una pena, como le llamemos. Y este es un binomio que es muy cuadrado porque casa muy bien, o sea, cuando estamos convencidos de que cometer errores es inaceptable, nos convencemos también que a cada error corresponde un castigo. Y es algo que casa muy bien en ese sentido, pero es imperfecto porque en lugar de ayudarnos, nos perjudica, ¿no? Y no solamente a nosotros cuando lo aplicamos en primera persona, sino nos perjudica o perjudicamos cuando lo aplicamos a otras personas, ¿no? Entonces, a todo error corresponde un castigo. Y esto es algo que es muy imperfecto porque va exactamente en contra de la cultura del error, ¿no? Exactamente lo contrario. Analizamos, por ejemplo, las 4 R's. A todo error, ¿qué corresponde? Reconocerlo primero, responsabilizarte, reconciliarte con el error y repararlo o resolverlo. Eso es lo que corresponde. A un error entonces no corresponde el castigo. ¿Por qué? Porque el castigo no tiene ningún sentido, ¿no? El castigo simplemente es algo completamente pasivo de parte de la persona que comete el error. Y además el castigo refuerza el pensamiento irracional. Completamente, que es exactamente, padre, lo que tú ya leíste el libro.
Porque es exactamente lo que sigue. Este binomio error-castigo está comprobado que eleva la probabilidad de cometer más errores, ¿no? Es decir, refuerza precisamente el pensamiento racional. O sea, es mucho más probable que una persona que está convencida que a todo error corresponde un castigo, ¿sí? Es mucho más probable que esta persona que está convencida a esto es más probable que cometa más errores, a que una persona que sabe que al error no corresponde el castigo, al error corresponde reconocer, responsabilizarse, reconciliar y reparar o resolver, ¿sí? Eso es lo que corresponde realmente al error. Entonces, podríamos decir que es exactamente la diferencia entre sentirte culpable y sentirte responsable. El que se siente culpable está esperando que el juez le dé su condena o su pena sentado y después encerrado, ¿no? El que se responsabiliza, reconoce, se responsabiliza, reconcilia y repara. Entonces, es una cultura completamente diferente, ¿no? Entonces, al error no corresponde el castigo, el error corresponde responsabilizarse, reconocer, responsabilizarse, reconciliarse y reparar. Bien, entonces, esto es algo pues, que provoca este pensamiento irracional. Entonces, lo interesante sería, yo le invitaría aquí al público de la casa, y nosotros haríamos lo mismo aquí en el Interpadre, invitaría a la casa que puedas poner allá, Cintia, el pensamiento irracional. Cometer errores es inaceptable. Esto es lo que la proposición, esto es lo que nos propone el pensamiento irracional. Entonces yo invitaría que a manera de ejercicio, así rápido, y los que quieran pues participar, que pensemos cuál sería nuestra proposición racional. Si la proposición irracional es cometer errores es inaceptable, ¿cuál sería una proposición racional? Y esto es sumamente interesante y muy práctico, porque en nuestro diálogo interno tendríamos nosotros que ir cambiando. Si nosotros tenemos de alguna manera, ya desde muy pequeños, desde hace muchos años, ¿no?, tenemos ahí metido en nuestro diálogo interno, cometer errores es inaceptable, es la propuesta irracional, y con todo lo que causa, que es lo que acabamos de ver hace un momento. ¿Cuál sería una propuesta racional? ¿Cuál sería una frase, una propuesta con la cual nosotros podríamos cambiar, quitar, cometer errores es inaceptable, y poner una propuesta racional y redactada? Porque recuerden que el interno, Padre, funciona con el lenguaje. El diálogo interno maneja el lenguaje, ¿sí? Entonces, si nosotros proponemos, creamos una frase confusa, el diálogo interno va a ser confuso y el cerebro se va a confundir. Recuerda lo que decía el Santiago Ramón y Cajal, que es un psicólogo, neurólogo español del principio del siglo XX, fue de hecho premio Nobel en neurología. Él decía: el cerebro es el órgano más obediente que tenemos. El órgano más obediente que tenemos. El cerebro hace lo que tú le digas. O sea, tu lenguaje es sumamente importante. Si en tu lenguaje ahorita está pasando y repasando insistente, recurrente, intensamente, por ejemplo, una frase que te lleve a la tristeza, te vas a empezar a sentir triste en un momentito, ¿no? Eso es real. ¿Por qué? Porque el cerebro es obediente. ¿Y a qué obedece? Técnicamente podemos decir, o más bien metodológicamente, ¿a qué obedece? Al lenguaje. Entonces, ¿qué propuesta racional tendríamos nosotros para quitar la propuesta irracional? El error es inaceptable. ¿Qué propuesta tendríamos para poner racional, quitar una y ponerla racional, ¿no? Invitamos pues ahí en casa que lo pienses y
que si quieres compartir con nosotros tu propuesta racional, será más que bienvenida. Y Antonio, Sí, me quedo pensando si acaso, por ejemplo, entre el público que en su casa nos están siguiendo, hubiese alguna persona que pues desde tierna edad fue aprendiendo digamos, con este patrón pues de conducta, de que cometer errores es inaceptable, redactado de la manera como se quiera, pero, sí, significando lo mismo, y que ha crecido así toda su vida con estas frustraciones y con esta aceptación de esta, digamos, sentencia, y que ahorita te escucha y que así como que caiga como que venga a escuchar algo que le ayuda a quitarse no solamente un peso de encima, sino a darle paz a su corazón. ¿Es posible, pregunta, es posible que alguien que ha vivido así por muchos años, con una ayuda cualificada, con escuchar, por ejemplo, estas cosas, pueda dar ese brinco o ese salto de un pensamiento irracional a un pensamiento racional, donde formule, por ejemplo, lo que tú estás diciendo? Una nueva propuesta. Totalmente posible. Pues está condenada a vivir eternamente con ese pensamiento irracional. Acuérdate que en este mundo no hay condenas. Así es. O sea, eso ya vendrá después, y ya no es, gracias a Dios, ni tú ni yo vamos a condenar a nadie. Pero es totalmente posible, Padre. Y de hecho, el punto clave está en que la persona puede ir reestructurando el pensamiento. ¿Sí? Ese es el punto clave, la reestructuración del pensamiento. Fíjate que hoy estaba leyendo las terapias, ¿no? Las técnicas terapéuticas que le llaman de tercera generación, que es uno de los temas nuevos de alguna manera en psicología. Y una de estas terapias de tercera generación nuevas y que son muy eficaces es precisamente las cognitivas conductuales, ¿no? Las que utilizan la técnica cognitiva, que es cambiar el pensamiento, cambia emoción, sentimiento, estado de ánimo, reacciones, decisiones y conducta, que eso es la propuesta cognitiva, o el camino conductual, cambia conducta, cambia estado de ánimo, cambia reacciones, cambia sentimientos, emociones, y se reestructura el pensamiento. Son los dos caminos, las dos vías, que lo más efectivo se ha visto es manejar ambas, ¿no? Técnicas cognitivas y técnicas conductuales. Y esto es en la reestructuración del pensamiento. Entonces, muchas veces, yo lo he escuchado muchas veces, que dicen las personas: lo que me estás diciendo, o lo que estoy leyendo, o lo que oí la otra vez, me quitó un gran peso de encima, ¿no? Porque es algo, y eso entra dentro de lo que se llama remitir síntomas, o sea, el síntoma del peso tan grande que sentimos cuando estamos convencidos que no puede haber ni el más mínimo error en mi proceder humano o en mi desenvolvimiento humano en ninguno de los ámbitos de mi vida. Cuando escucho que es humano errar, que es incluso me equivoco, luego aprendo, ¿no? Eso es quitar un peso de encima. Ahora, eso es remitir síntomas. Falta el trabajo fino de reestructurar el pensamiento. Pero es totalmente posible. El trabajo de carpintería. Podríamos llamarlo así. El trabajo fino. El trabajo fino, entonces, el ebanista. Así es, el que talla, el que va labrando. Es buena figura. Entonces, yo creo que esto, amigos, amigas, es bien importante,
dado que estamos en un plano de diálogo entre psicología y fe, el que estas cosas puedan ayudar a aligerar la carga, ¿no? que uno va llevando en el camino de la vida, y que siempre y cuando haya de nuestra parte, así como claridad, lucidez y deseo de superación y de mejorar nuestra calidad de vida, esa reestructuración del pensamiento, por ejemplo, hacer un cambio de paradigma respecto al tema también puede usarse así, del error, ¿no? De lo que significa el error, es posible, ¿no? Y totalmente posible. Totalmente. Y siempre esto, por lo general, viene de la mano de una compañía, de un acompañamiento, en este caso un acompañamiento psicológico para crecer en la parte humana, un acompañamiento espiritual para crecer en la parte espiritual, siempre de la mano porque estamos integrados en un solo ser, ¿no? Correcto. Entonces, qué bien y qué importante. Y no sé si en lo que tú propusiste o en lo que tú dijiste, esperaríamos del público que nos manden sus propuestas. Me parece muy bien, los que quieran para comentarlas aquí. Por supuesto, porque sería de mucha utilidad, no solamente para ti, sino para todos, ¿no? Ok. Sería muy, muy interesante. Si van llegando al chat, vayan escribiendo sus propuestas digamos, de un cambio de paradigma, de un pensamiento irracional. Pensamiento irracional. Que es cometer errores, es inaceptable. Esa es la propuesta irracional. A una propuesta racional. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Cometer errores es... Exacto. Y ponle tú la frase, ¿no? Complementas y que esa sea tu propuesta racional. Por ejemplo, mi propuesta, la dije hace un rato y la repito. Mi propuesta: cometer errores es fuente de aprendizaje. Totalmente. ¿No? Esta sería una propuesta. Es una propuesta racional. ¿No? Es correcto. Pues entonces le pedimos al equipo de producción si nos puede ir pasando las redacciones de los que están animándose a hacerlas para compartir y respetando. Si alguna persona dice, pues esto que no se diga, pues claro, lo respetamos, ¿no? Totalmente. Pero que sería bueno que nos las envíen a través del chat para compartirlas aquí en público, ¿no? Correcto. Y fíjate, sí. Pues podemos dar paso. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, esta persona del público dice: lamentablemente así fuimos educados y crecimos con ese pensamiento. Es correcto. Por eso muchas veces evitamos reconocer nuestro error, porque sabes que vas a ser reprobado o castigado en lugar de recibir ayuda para reconocer y reparar el error. Eso es muy interesante, fíjate. Es muy interesante. Fíjate que la propuesta racional de la frase lingüística, llamamos en psicología, la propuesta lingüística o del lenguaje sería, por ejemplo, la que tú dijiste, padre, la tuya, cometer errores es fuente de aprendizaje. ¿No? Esa es la propuesta lingüística, la propuesta racional lingüística. Pero hay también, y esto aquí, gracias a la persona que nos mandó esto, Nancy Sabido Basteris, porque aquí aparece una propuesta conductual que es sumamente importante, ¿no? Aquí aparece una propuesta conductual. Dice, evitamos decirlo porque en lugar de ser ayudados, ¿no? sabemos que vamos a ser castigados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta irracional conductual? Castigos. Los castigos son completamente irracionales. Y lo digo con toda claridad. Son completamente irracionales los castigos. En cambio, la propuesta racional sería poder ser ayudados. O es que ayudar a la persona. O sea, cometiste este error, vamos a ayudarte, vente. Vamos a ver qué pasó, qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste. Vamos a revisar procedimientos, lo que fuera, ¿no? El punto racional, la propuesta conductual racional es, vamos a ayudar a la persona. La persona que comete un error, sin duda, necesita ser ayudada, ¿no?
es la persona que necesita ayuda, ¿no? Como dice el Evangelio, no necesitan médico los sanos, ¿no?, sino los enfermos, ¿no? No necesitan ayuda los que no cometieron un error ahorita, sino los que lo cometieron, los que no les salió bien esto. Vamos a ayudarlos. O sea, eso que tú acabas de decir, fíjate qué importante, me lleva a otra formulación. O sea, podemos decir que se sanciona el delito, no el error. Es correcto. Porque no todo error es delito. Es correcto. ¿No? Se sanciona el delito, se sanciona o se castiga cuando cometes un delito rompiendo las leyes. Y eso ya es en términos legales, canónicos, incluso tienen todos esos conceptos, ¿no? Pero en psicología, el error, la propuesta racional después es apoyar, ¿no? Que incluso legalmente tiene alguna resonancia y alguna situación de esta, donde por ejemplo, donde a la persona los privan de su libertad, pero ¿cuál es la idea? La readaptación social. Rehabilitación y readaptación social. Es la ayuda, es una propuesta, ¿no? Entonces, la corrección finalmente. Exactamente. Que estamos hablando obviamente de conductas delictuosas, ¿no? Conductas delictuosas pues se manejan como delitos en realidad, ¿no? Pero si lo que nosotros normalmente hablamos y procedemos en lo cotidiano de nuestra vida, no estamos hablando de cometer delitos. Si cometes delitos, pues ahí hay es otra área. Exactamente. Ya entramos a campos de penales, ¿no? Exactamente. Entramos a la zona de penales. Exacto. Gracias. Bueno, una formulación de Cruz. Cometer errores es de humanos. Correcto. ¿No? Cometer errores es humanos. Es de humanos. Oye, ahorita que hace como 2 semanas, ¿no?, murió Quino. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas? Sí. El papá de Mafalda. El papá de Mafalda. Y hay una caricatura genial. Están metiendo a una persona al quirófano, ¿no?, todo así, enfermo como para el quirófano, y en la puerta del quirófano dice: errar es humano. Así es. Sí, es cierto, o sea, errar es humano, o sea, es totalmente humano. Y si eso realmente está dentro del diálogo interno de la persona, lo que procede, lo que provoca va a ser completamente diferente a errar es inaceptable, o cometer errores inaceptables. Va a ser lo que va a provocar, lo que va a resultar de ese pensamiento, de esa propuesta racional, va a ser cosas racionales, de la misma naturaleza. Ok. Mientras recibimos más propuestas, aprovecho mencionar aportaciones del público. Nuestra amiga Maritza de Lee saluda simplemente: feliz noche, bendiciones para todos, excelente tema, saludos al psicólogo Antonio y al padre Patricio. Saludos desde Panamá. Muy bien, muchas gracias. Y Nancy, que escribió hace un rato, desde el principio mandó esta nota: buenas noches, no recuerdo si han tratado el tema específico de la afectación de la pandemia en la conducta de los adolescentes y niños, que puede llamarse aceptable y cuando llamarse rebeldía natural en edad o indisciplina. ¿Cómo podemos ayudarlos en familia? Interesante. Te lo digo para que... ¿Cómo no podríamos preparar alguna propuesta para esto? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bien, entonces, cuando la propuesta es racional, cuando nuestro diálogo interno tiene una propuesta racional, como las que hemos mencionado, lo que provoca, Padre, es de la misma naturaleza. Es para no llamarlo imposible, porque para la mente humana nada es imposible, la mente humana suele ser muy coherente. Si en el diálogo interno hay una propuesta racional, lo que va a provocar esa propuesta va a ser de la misma naturaleza, ¿sí? Va a ser racional. Por ejemplo, si dice:
el errar es el principio del conocimiento, el principio de un aprendizaje, ¿no? Esa propuesta, que es completamente racional, va a provocar emociones, sentimientos, estados de ánimo, reacciones, decisiones racionales, ¿sí? Es decir, una propuesta racional, la persona, empezando con qué, se va a sentir mucho más segura, ¿no? La persona se va a desenvolver con mucha más seguridad, con mucha más tranquilidad, de no estar cuidando de manera irracional o excesiva, no cometer errores, no de palabras, de gestos, de omisiones, etcétera, ¿no? O sea, cuando la persona sabe que cometer errores es un principio para aprender y que de hecho aprendemos, que eso es una realidad, ¿no? Aprendemos más de nuestros errores cuando los reconocimos y llegamos hasta la última R, que es repararlos. Aprendemos más de los errores que de los aciertos. Los aciertos nos dan mucho gusto, nos dan mucha alegría, los compartimos, etcétera, y aprendimos, por supuesto que aprendimos, pero a veces donde aprendimos más es precisamente de nuestros errores. La semana pasada citábamos a una que le llamaban Mari la equivocona, porque se equivocaba mucho, y decía que le llamaba mucho la atención porque su papá le decía: estoy muy contento, hija, porque estás aprendiendo mucho. Y cada vez que cometí un error, estoy muy contento, hija, porque estás aprendiendo mucho. Y a ella le llamaba la atención porque veía que a sus amigas y a sus amigos, cuando cometían, les pegaban, los dejaban mal incluso en público, etcétera, ¿no? Todo lo que hacemos el mundo adulto con los niños o adolescentes cuando se confunden. Entonces, y dice ella, cuando ahora que soy adulta, me doy cuenta de esa gran verdad que mi papá me decía cuando estoy muy contento porque estás aprendiendo mucho. Porque el error, ella aprendió lo que tú dijiste exactamente, aprendió que el error es una oportunidad para aprender, ¿no? Para aprender. Entonces es algo, son propuestas conductuales racionales. Sí, de hecho, esto lleva a darle un cambio por ejemplo, al pensamiento, pues, del manejo de las cosas negativas como los... Se fue la señal, ¿no? Pero es que decías, es muy importante, padre, entonces genera... Así que planteando o formulando un pensamiento racional, ¿no? Irracional sería, ya dijimos, el error es inaceptable, pero un pensamiento, una formulación racional es el error genera un área de oportunidad, ¿no? Eso es fabuloso, sí, es correcto. Maritza, nuestra amiga de Panamá, dice, presenta su formulación: si cometo un error es para aprender, pero debo dar acciones con mis buenos actos. Perfecto, correcto. Está el binomio equivocarse y aprender, que son: me equivoco, luego aprendo, ¿no? Exacto. Es correcto. Y también creo que así en apretada síntesis viene la parte cognitiva y conductual. Con los buenos actos. Exacto. Es correcto. Es correcto. Muy bien, Maritza. Así es. Entonces, fíjate que hay algo interesante, que cuando nosotros tenemos una propuesta racional, ¿no? Cognitiva, es decir, si me equivoco, aprendo, si me equivoco, puedo corregirme, si me equivoco, puedo avanzar. Lo que tú dijiste, que es algo muy bueno, o sea, el equivocarse abre unas ventanas de oportunidades, ¿no? Oportunidades para poder ir aprendiendo, avanzando, etcétera. Que por otra parte, el equivocarnos, si quieres, a la fuerza, de alguna manera te desinstala de tu zona de confort, ¿no? Te saca, de tal manera que por eso se abren las oportunidades para poder seguir avanzando. En fin, todo ese tipo de situaciones
que pueden ser provocadas por una propuesta racional, ¿no? entre lo que es el equivocarse y es aprender, ¿no? Como la frase que dijimos la semana pasada, me equivoco, luego aprendo. Es una propuesta racional muy interesante. La otra situación es de que cuando nosotros entramos en la cultura del error, ¿no? Que nos reconocemos, responsabilizamos, nos reconciliamos y reparamos y resolvemos, nos damos cuenta que el error es parte importantísima de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo como personas. Es fundamental. Y cuando nosotros reconocemos entonces, conocemos las 4 R's que ya dijimos varias veces, y en una palabra reconocemos y nos reparamos el error, ¿no? O sea, avanzamos, aprendemos, nos da la oportunidad, Padre, de 3 cosas que voy a mencionar y con esto terminaríamos este tema, ¿no? La primera situación que provoca cuando la persona se reconcilia con el error, es decir, lo reconoce, se responsabiliza y repara, ¿no? la falta y por tanto avanza, ¿no? Lo primero que yo veo que provoca esta situación, ¿no? de aprendizaje y de actitud en una persona que logra esto es sentirse más humano o ser más humano. Somos más comprensivos, somos más considerados, ¿no? Porque nos damos cuenta que el primero que se puede equivocar soy yo. Entonces, cuando yo veo que alguien se equivoca, lo comprendo. El primero que se puede equivocar soy yo. Entonces, cuando veo que alguien se equivoca, hago lo que a mí me gustaría que hagan conmigo, que es decir, no te preocupes, vente, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a repararlo. En una palabra, somos más humanos, nos hace más humanos. Al reconocer nuestra susceptibilidad al error, nos hace más humanos. Esto es algo, sin duda que es algo que un primer fruto, por decirlo así, ¿no? Que nos puede dar el hecho de aceptarnos humanos y aceptarnos que ser humanos significa equivocarnos, ¿no? Una segunda cosa que me parece muy importante cuando reconocemos y nos reconciliamos y reparamos nuestros errores es que nuestra capacidad para dar y recibir perdón se fortalece. Es decir, somos más capaces de poder dar perdón, de perdonar. Cuando alguien se confunde y me ofende, cuando alguien se confunde y me lastima, cuando alguien se confunde y me hace daño, cuando nosotros ya lo reconocimos, cuando ya nos reconciliamos con el error y somos capaces de repararlo, nosotros en nuestros propios errores, nuestra capacidad de perdonar es mucho más grande. Y nuestra capacidad de recibir perdón también, que es igualmente difícil, ¿no? Tan difícil es pedir perdón como aceptar el perdón que te están pidiendo las personas. Es igualmente difícil. Pero cuando entramos a esta nueva cultura del error, donde nos reconocemos, reconciliamos y reparamos los propios errores, nuestra capacidad para dar y recibir perdón es mucho más grande. Y eso es algo muy importante. Y eso es algo que ya nos lleva mucho más allá del simple hecho de pensar bien, ¿no? O de hablar bien, sino ya nos lleva al hecho fuerte de actuar bien, o sea, de hacer el bien. Y para nuestra fe, que es el mandamiento supremo donde se resume todo, que es amar a las personas. Correcto, así es. Y esto que tú decías de dar y recibir perdón, por ejemplo, esto es muy importante. No se limita al hecho de poder pedir perdón, que ya implica pues un acto grande de humildad, pero también el que recibe el perdón tiene que ser igualmente sensible y humilde para poder, digamos, eso, ¿no? Para poder otorgar ese perdón. Es correcto. Y bueno, yo creo que esto es
justamente lo que acabas de decir, donde se expresa más hondamente el tema del amor fraterno, ¿no? La capacidad que tengamos de perdonarnos, ¿no? de vivir la misericordia, porque de otro modo lo antagónico a esto sería el pleito, sería la venganza, sería la violencia, y finalmente esto está abonando a la cultura de la muerte. Es correcto. Cuando lo otro da vida, genera vida. Es totalmente cierto. Libera, pues. Totalmente cierto. Y la tercera cosa, o el tercer fruto que podemos nosotros encontrar cuando somos capaces de reconocer, de reconciliarnos y de saber reparar los propios errores, en una palabra, de sentirnos nosotros humanos y susceptibles de equivocarnos, es que las demás vamos a tener una manera de relacionarnos mucho más cercana con las demás personas. Vamos a ser capaces de acercarnos más a las personas. Y porque de alguna manera las personas se van a sentir recompensadas. La persona que recibió el perdón de nuestra parte se va a sentir recompensado o recompensada. La persona que sabe que yo acepté perdón, de las disculpas, y que también me sentí perdonado, perdoné y me sentí perdonado, la persona se va a sentir recompensada. Las personas se van a sentir más cerca de nosotros. Las personas incluso van a poder, de alguna manera, y eso es algo, son tres cosas que me parecen sumamente importantes en la relación humana. Nosotros y las personas, en un ambiente de perdón, de reconciliación, que es el ambiente que me parece el fruto más maravilloso en el perdón, el ambiente de la reconciliación. Y me parece que son tres cosas humanamente, tres emociones muy importantes. El aprecio a las personas mutuamente va a crecer. Vamos a ser más capaces de apreciar y vamos a ser más capaces de que seamos apreciados por los demás y que reconozcamos el aprecio que nos viene de los demás. Vamos a ser más capaces de poder admirar a la gente, de admirarnos de lo que hace mi pareja, de lo que hace mi hijo, de lo que hace mis amigos, de lo que hace la gente. Vamos a ser mucho más susceptibles y sensibles a admirar a los demás. Y también, muy posiblemente, la gente nos va a admirar también. Entonces es algo sumamente interesante. Y algo que me parece que es lo que cierra el aprecio y la admiración, que es el cariño, ¿no? Vamos a ser cariñosos, vamos a ser mucho más cercanos, más cercanos emocionalmente, más cercanos de palabra, de acción. En una palabra, vamos a ser cariñosos y vamos a vivir y poder provocar ambientes cariñosos con la gente con la que vivimos y convivimos. Y todo esto sería el fruto de cambiar nuestra propuesta irracional de cometer errores es inaceptable, poner una propuesta racional en lugar de esta, y que también vaya cambiando el pensamiento, la emoción, el estado de ánimo, las reacciones y conductas, y que vayan cambiando, y que también nuestras propuestas conductuales sean de aprecio, de admiración y de cariño, ¿no? Que sería realmente maravilloso, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero creo que es un camino que vale la pena dar el primer paso, ¿no? Para poder ir avanzando. Qué interesante, qué interesante. Bueno, la última aportación la penúltima, ahí viene la última. Gracias. Bueno, ahí viene más. Cruz Gardeña, fíjate qué bonito dice, nos recuerda, decía Oscar Wilde que la experiencia es el nombre que todos le dan a sus errores. Es correcto, qué bonito. Muy cierto, muy buena frase. La experiencia. Y Nancy, que también ha estado así muy activa. Es un tema muy interesante en nuestra fe. Sucede lo mismo cuando no nos sentimos incapaces de recibir el perdón de nuestros errores y pecados del Padre Celeste.
a ver qué le redacción es. Es un tema muy interesante. En nuestra fe sucede lo mismo cuando nos sentimos incapaces de recibir el perdón de nuestros errores y pecados, pero recibir el perdón del Padre Celestial. Correcto. Y Él ya nos ha perdonado en el sacramento de la reconciliación. Es correcto. Fíjate que aquí aparece esto, Padre, del primer pensamiento racional de que nos sentimos indignos, ¿no? Exacto. No somos dignos de recibir el perdón. Yo no sé si tenga perdón de Dios. Exacto. Yo no sé si esto me lo pueda perdonar Dios, ¿no? Es correcto. Exacto. Y la gratuidad del amor del Padre, ¿no? Es correcto. Y bueno, Maritza dice, el perdón debe ser recíproco, hablando del dar y recibir. Dar y recibir perdón. Es Bien. correcto. Bueno, se finí. Muchísimas gracias. De nada, Padre, mucho gusto. Antonio, gracias. Gracias a todos ahí en casa. Sabrosísima esta plática. Qué bueno, qué bueno. Contigo, y el tema es realmente muy interesante. Y déjalo interesante lo bien que hace o puede hacer. Es correcto. A las personas. Eso esperamos. Así es, así es. Nos encontramos aquí, Dios mediante, el próximo miércoles. Dios mediante el 26. El 26. No 26 de fecha, el 26 de programa. Sí, la edición 26. La edición 26. Wow. Muy bien. Cuando lleguemos a los 30 hay que hacer una pachanguita, ¿no? Hay que romper, hay que abrir hay que hacer una placa. Una placa de 30 primeros programas. Bueno, muy bien. Esto ya está hablando de que tenemos sede pachanga, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes que nos siguen, nos han seguido. Una disculpa porque, pues, por problemas técnicos se cortó la señal del internet y tuvimos que reiniciar otra vez o continuar, pues. Así que espero que los que estaban conectados se hayan vuelto a conectar al programa, ¿no? Y de cualquier manera, estos programas se quedan grabados y luego entiendo que el equipo de CREAS se encargará de empatarlos. Sí, cómo no, sin problema. Si se puede, sí. Porque ahorita les va a explicar Antonio dónde lo pueden localizar, y ahí en una de las páginas de los canales que él maneja, ahí están también archivados todos los programas. Sí, así es correcto. Bueno, pues antes de despedirnos, Tony, ¿dónde se te puede localizar? Pues me pueden localizar en mi teléfono, se lo pueden poner allá, 9993 466206. En ese teléfono, a través del WhatsApp, es algo muy práctico, muy fácil de poder entrar en contacto. Y nos pueden, de hecho, ahí he recibido preguntas, muchas propuestas, cosas, etcétera. Y también, si alguna o alguno de ustedes requiere algún tipo de intervención ya más específica y directa, también a través del mismo WhatsApp me pueden contactar y nos ponemos de acuerdo. Ahorita estoy atendiendo de manera virtual a través de Google Meet, que es muy bueno, muy fácil, muy práctico y gratuito, y es muy buena la conexión y la plataforma. Sí. Y también pues en Facebook, también estoy en Facebook, Antonio Alonso o Antonio Alonso Psicólogo, fanpage, y ahí todos los días voy subiendo algunas frases, algunas cosas que pueden de alguna forma servir de orientación, pero ahí estoy para servirles. Y en tu página de YouTube, ¿no? El canal de YouTube también, el canal de YouTube también, ahí están todos los programas que hemos pasado anteriores, ya mañana o pasado estará empatado para que puedan irlo viendo. Surcido. Sí, de cualquier manera yo los voy mandando. He hecho una lista de distribución que es cada vez más grande. De hecho, para los que quieran que estén oyendo ahí, me pueden mandar por WhatsApp su nombre en WhatsApp, y los que quieren los añado a esa lista y les va llegando videos, les va llegando frases, cosas todos los días, ¿no? Excelente. Puede servir de orientación y de ayuda. El canal de YouTube se llama Creas Bienestar. Creas Bienestar. Con H intermedia. Creas.
Creas Bienestar todo seguido. Es correcto. En YouTube, ahí hay cosas muy interesantes. Está el 1, 2, 3. No, el 1, 2, 3 es en el periódico. El periódico. Es de mañana. Todos los jueves tiene su columna del rotativo de la vida peninsular. Es correcto. 1, 2, 3 por adultez. 1, 2, 3 por adultez. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, padre, mucho gusto. Gracias al equipo de producción, gracias chicas, y gracias a ustedes que digamos, la razón de esto es ustedes, ¿no? Es correcto. Que se inició desde que comenzamos los programas, desde el inicio de la pandemia, con el único objetivo de ayudarles y tener herramientas para poder, digamos, navegar más ligeramente en tiempos de adversidad. Muchísimas gracias, buenas noches. Mañana jueves, con el favor de Dios, tenemos misa a las 8 de la mañana y a la par, siempre a las 8, tenemos espacio para confesiones, el sacramento de la confesión. Y en la noche también hay misa y también hay confesiones, así que aprovechen este servicio, misa a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche, confesiones a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Bien. Y exposición del Santísimo terminando la Santa Misa de la noche. Muchísimas gracias, buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego.